Familia, un saludo para todos. Qué rico terminar otro día de ayuno. Mañana ya 2 de noviembre. La familia del ICT, de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, estamos celebrando 60 años. 60 años que Dios nos permite caminar juntos. Mañana estaremos celebrando acá en el distrito de la Hacienda en Cali. El sábado estaremos celebrando en Houston y el domingo en Dallas. 60 años, una celebración muy bella que vamos a tener dándole gracias a Dios por su misericordia, por su amor y por supuesto también a todos ustedes que nos han acompañado en este caminar. Algunos meses, otros años. De hecho, el sábado en Houston tenemos una invitada que lleva 47 años en esta familia espiritual. Va a ser un testimonio indudablemente maravilloso que ustedes no se pueden perder. Y bueno, aquí en Cali también tenemos una súper invitada. En Dallas vamos a tener un testimonio maravilloso de un hombre de Dios que ha vivido testimonios muy bellos de la mano del Señor dentro de esta familia. Bueno, vamos entonces a meditar hoy en el amor, el fundamento de la familia. Veníamos hablando de Abraham y Sara y cómo la fe en la vida de ellos, como ese uno que luego formó una familia y que de esa familia salió un pueblo, el pueblo de Israel. Hablando de ellos hacíamos mucho énfasis en la fe, en esa fe que los llevó a desacomodarse, a salir, ¿cierto? Obedeciendo la voz de Dios, la palabra de Dios. Fue la fe, les decía, la que resaltamos en la vida de Abraham y Sara, que los llevó a ser los padres de multitudes, como hablábamos ayer. Bueno, pero ahora tenemos que resaltar el amor. Cuando ese uno se convierte en una familia, cuando empezamos a hablar de la familia de Jacob, ya cuando la Biblia nos habla de Jacob, nos habla es de una familia, ya no es el uno, sino una familia. Y más concretamente en la vida de José, en Génesis 37, empieza a introducirnos este término de familia. La fe entonces fundamental en el proceso del uno, de Abraham y Sara, pero es el amor lo que mantuvo a una familia súper imperfecta, unida hasta llegar a ser un pueblo. Vamos a meditar hoy en eso, la historia, como les decía, de una familia llena de dolor, de desaciertos, una familia compuesta, ¿sí? Los que conocen un poco la historia, no me voy a detener mucho en ella, pero no fue precisamente una familia formada de acuerdo a los principios del Señor. Jacob, el patriarca, tuvo varias mujeres, con ellas tuvo varios hijos, ¿cierto? Los 12 hijos que son, digamos, la cabeza de las 12 tribus de Israel. Y en medio de su naturaleza humana, que es, digamos, haciendo un paréntesis, lo hermoso de la palabra de Dios, que no solamente nos muestra los aciertos, sino también los desaciertos de los hombres y de las mujeres de fe, y nos muestra ese proceso. Jacob, al igual que usted y que todos nosotros, vivió un proceso, ¿sí? A lo largo de su vida cometió muchos errores, formó una familia imperfecta, súper imperfecta, ¿sí? Pero fue la familia que Dios escogió para formar un pueblo. Y vamos teniendo eso en cuenta para lo que estamos celebrando, 60 años. 60 años también de una familia imperfecta, pero indudablemente de una familia que Dios escogió
para formar un pueblo, para llevar su palabra. Yo siempre le digo a mis discípulos, el Señor no escogió ángeles para hacer la gran comisión, nos escogió a nosotros, a ustedes, a nosotros, que somos seres humanos con debilidades, que somos seres humanos que estamos todos en un proceso de formación, que a veces se nos sale la humanidad unos días más que otros, pero que indudablemente fuimos escogidos por Dios para hacer luz y sal de la tierra. Bueno, esta fue la familia de Jacob y resulta que brevemente quisiera meditar hoy en que pues uno de sus hijos, José, es vendido por sus hermanos. Hay tantas rivalidades, acuérdense que les estoy hablando de una familia compuesta. Hay tantas rivalidades entre los hermanos que quizá los que tenemos hermanos, ¿cierto? Pudiéramos comprender un poco. Yo creo que ninguna de nuestras familias ha llegado a este punto, pero indudablemente pues sí podemos entender, digamos, las diferencias que pueden existir entre hermanos. Bueno, esta familia se fue a lo más duro, ¿cierto? Y es que un hermano o unos hermanos estuvieron dispuestos a matar a su hermano. Finalmente no lo matan, sino que lo venden como esclavo, mintiéndole a su padre y diciéndole que su hermano ha muerto. Todo esto lo podemos leer en Génesis 37 en adelante. Y entonces José, hijo de Jacob, vendido por sus hermanos, pasó de ser un niño mimado, porque la Biblia nos dice que su padre, que lo tuvo en la vejez, lo protegía mucho, además que su madre murió, ¿verdad? Era un niño consentido. Me refiero consentido, no que no le enseñaran, porque evidentemente su vida adulta nos enseña que le enseñaron a trabajar, que le enseñaron disciplinas y que le enseñaron una fe muy sólida, pero indudablemente la Biblia sí nos deja ver que había diferencia entre hermanos, en el trato, en muchas cosas. Y él pasa entonces de ser un muchacho que vivía muy bien bajo la protección de su padre, que tenía un futuro, ¿cierto? Lleno de muchas cosas quizá de su padre para él, pero que sus hermanos, entre comillas, porque ya vamos a comprender un poco esto, sus hermanos le arrebatan todos estos sueños y entonces él llega como esclavo, llega a vivir la esclavitud en una tierra nueva, con costumbres diferentes, con una lengua diferente, sin su familia, sin absolutamente nadie. No solamente perdió a su madre, porque su madre muere, perdió a su padre, perdió su familia, perdió su cultura, su entorno, lo perdió todo y llegó como esclavo a Egipto. Luego José, estando de esclavo, nos narra la palabra de Dios. Les refresco un poquito la historia, de pronto para aquellos que no están muy familiarizados con la historia. José pues es acusado en esta casa donde es comprado como esclavo, es acusado de un delito que él no cometió, abuso sexual. La esposa de su jefe se enamoró de él y literalmente lo acosó sexualmente, y como él no quiso ceder porque era un hombre de principios, pues fue acusado por esta mujer y va a dar a la cárcel. En la cárcel, como un preso, tiene que vivir por muchos años hasta que Dios mete su mano y hace justicia y cumple ese plan eterno que él tenía para José. Y se convierte entonces José en el segundo en mando en Egipto. Después del faraón, nos dice la Biblia, no había otro sino José. Muchas cosas suceden, no vamos a entrar en detalles, pero les cuento todo esto para precisar algo. José tenía todas las razones para estar amargado con su familia.
tenía todas las razones para no querer volver a tener nada que ver con su familia. De hecho, él trató de hacerlo. Él se desapareció por muchos años. Por supuesto, siendo esclavo, digamos, no podía ir a buscar a su familia. Siendo preso, pues menos, pero ya siendo el gobernador de Egipto, él podía ir a buscarlos, pero él no lo hizo. Pero como Dios es tan hermoso y no nos deja con esos guardaditos en el corazón, y más si son con la familia, ¿cierto? El Señor lo obliga a vivir ese proceso de reconciliación y le pone a toda su familia de frente. La historia nos narra que llega una hambruna a toda la tierra y sus hermanos, aquellos que lo vendieron, llegan hasta Egipto a pedirle ayuda al gobernador de Egipto, que es nadie más y nadie menos que José. ¿Cómo fue ese encuentro? Ese encuentro es muy hermoso. Quisiera leerles unos apartes en Génesis 45:15. Dice la Biblia: y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Imaginémonos esta escena. Besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. José tenía todas las razones del mundo para insultarlos, para gritarlos, para no brindarles la ayuda que ellos necesitaban en ese momento, para rechazarlos, vuelvo y repito, para no querer saber nada de sus hermanos. Por eso les decía al principio que es el amor el fundamento de una familia. Esta familia de la que dependía un pueblo, de la que iba a ser la formación, lo que iba a dar a luz ese pueblo, venía de esta familia tan imperfecta. Pero tuvo que levantarse un hombre como José, que estuviera dispuesto a amar, que estuviera dispuesto a perdonar. Quisiera recordar en este momento de la historia que el doctor Chamorro, el fundador de esta familia en la fe, solía decirnos: no tengo tiempo para odiar, solo para amar. Así debemos vivir los hijos de Dios. Así vivió José. La Biblia nos dice entonces que José no solo los besó, no solo lloró sobre ellos, ¿sí? Imagínense tan hermosa esa escena. No sé cuántos han visto la película, se las recomiendo, pero esa escena me conmueve mucho, ¿no? Indudablemente. Pero además de todo eso, dice la Biblia que José los recogió, nos dice Génesis 45, que los trajo desde Canaán a su padre, a todos sus hermanos, los ubicó en la tierra de Gosén, les dio trabajo, se ocupó de que a sus hermanos y a su familia nada les hiciera falta. Yo no sé si este es su caso, yo no sé si usted tiene situaciones familiares tan difíciles, donde usted, al igual que José, tiene todas las razones del mundo para estar bravo, para estar dolido, para estar ofendido, para querer ignorar a su familia, aislarse o, en los peores casos, hacerles desplantes, hacerles daño o simplemente no volver a saber de ellos. Y traslademos esto, por supuesto, también a nuestra familia en la fe, ¿sí? También podemos nosotros tener razones porque de pronto nos ha ofendido un líder, porque de pronto nos ha ofendido un hermano en la fe, un compañero del ministerio, nos ha hecho sentir mal. Usted puede tener todas las razones del mundo, ¿sí? Pero José nos enseña
que cuando uno tiene la mirada puesta en las cosas del cielo y no en las de la tierra, el amor es lo que prevalece, ¿sí? Y por eso bien nos dice la palabra de Dios: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de faltas. La Biblia nos exhorta: tengamos entre vosotros ferviente amor. La única forma de construir una familia biológica y construir una familia espiritual es viviendo ese amor que solo nos puede dar Dios, porque la provisión de este amor para José no se la dio el mundo. Nadie que lo rodeaba tenía este amor incondicional, solamente Dios. Ese amor que cubrió multitud de pecados. Si a usted no lo une el amor, siempre, escúcheme bien, siempre habrá algo que lo divida, que lo aleje y que lo separe. Cuando a mí alguien me dice: no, líder, es que definitivamente, venga, le explico, es que usted no entiende. Si yo pongo su explicación al lado de la de José, yo le aseguro que ninguno va a ganar. Sí, la vida de José, la situación con sus hermanos, fue mucho más difícil que la que usted y yo podemos narrar hoy, tanto en nuestra familia biológica como en nuestra familia espiritual. Pero acuérdese, usted decide si usted va a ser ese José de esta generación. Y ahora que estamos cumpliendo 60 años, esa es mi motivación. Decida usted ser el José de su ministerio, que perdona multitud de pecados, que mantiene la familia unida, que protege la familia, que a pesar de los desaciertos de todos esos miembros de la casa, está dispuesto a abrazar, a llorar sobre los hombros, a cuidar, a proteger, a proveer, porque esa familia unida va a sostener un pueblo, va a dar a luz un pueblo. Meditemos en lo que llevó a José a tener esta capacidad de amar a una familia tan imperfecta. Para mí, la respuesta está en Génesis 45, del 5 al 8. Se las voy a leer. Ahora pues, no os entristezcáis, le dice José a sus hermanos, después de abrazarlos y llorar sobre sus hombros. Ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Aquí vemos que José no se quedó en el pasado. José no guardó la lista de lo que le dijeron, de lo que le hicieron, de lo que le quitaron, de lo que le negaron. José no tenía la mirada puesta en sus hermanos. Él pudo haberse quedado: me arrebataron los sueños, tantos planes que tenía yo, todo lo que pude haber heredado y disfrutado en la casa de mi padre. Él no se quedó mirando esas cosas. Él, por el contrario, entendió que su vida no dependía de sus hermanos o de su padre, sino de Dios. Porque a veces no podemos mantener ese vínculo familiar
porque tenemos la mirada puesta en los seres humanos. Muchas personas se alejan de su familia en la fe porque creen que su vida depende de sus hermanos en la fe, de sus compañeros de ministerio o de un líder, de un ser humano. Esa es una visión muy limitada y con esa visión no se puede construir familia. Las personas que llevan años en esta familia, como la que les contaba ahora, que va a contarnos el testimonio, 47 años. Los que llevamos años en esta familia, aquellos por los que hoy damos gracias a Dios, que nos han antecedido, que han vivido quizás situaciones mucho más complejas. Sí, yo les contaba a los que estuvieron en el redil hace poco, hoy ustedes vienen al redil y tienen muchos privilegios. Bueno, cuando comenzamos el redil no era así. Sí, nos tocaba sentarnos en el piso, no había quien preparara la comida, no habían empleados, nos tocaba turnarnos para preparar los alimentos, no había quien hiciera el aseo, nos tocaba turnarnos para hacer el aseo. O sea, no solamente íbamos a congresos, sino que también íbamos a cocinar y a hacer aseo. Muchas cosas, por supuesto, hemos ido creciendo y mejorando para la gloria del Señor. Pero indudablemente estamos cumpliendo 60 años porque han habido hombres y mujeres que han entendido como José que sus vidas no dependen de los seres humanos, que sus vidas dependen de Dios y que fueron llamados a ser parte de una familia que depende de Dios, que no depende de seres humanos y que lo que nos une es el vínculo del amor, que lo que nos une es Jesucristo y ese vínculo no se rompe, ese vínculo nos permite pasar por multitud de faltas, como lo hizo José con su familia. Y él entendió que los desaciertos de sus hermanos hacían parte del plan de Dios para su vida, para formar su vida. Él entendió que los desaciertos de toda su familia, incluso él pudo haber pensado desde la esclavitud, ¿dónde está mi papá? ¿Por qué no me vino a buscar? Él nunca supo todo lo que sus hermanos inventaron. Hombres y mujeres que entendieron que el desacierto de sus hermanos en la fe, el desacierto quizá a veces de los líderes, porque ninguno de nosotros somos perfectos, hace parte del plan de Dios para su vida, así como usted tiene que entender que sus hermanos, Dios se los dio, sus padres, Dios se los dio, todos son imperfectos y que sus desaciertos no hacen de su familia algo que sea menos importante o menos valioso, ¿no? Dios escogió la familia que Dios quiso que cada uno de nosotros tuviera. Y como les vengo diciendo desde que empezamos estos tiempos, Dios nos escogió los hermanos, los padres, no perfectos, pero los que nosotros necesitábamos para que el carácter de Cristo fuera formado. ¿Qué tal que Dios nos hubiera permitido a todos escoger? ¿Cómo sería eso? ¿Quién sabe mejor lo que necesitamos, nosotros o Dios? Pero aquellos que entienden como José que su vida depende de Dios, son aquellos que no se quedan en el pasado, que no se quedan en las faltas de otros, sino que asumen la responsabilidad como José de cuidar a sus hermanos, de cuidar a su familia, de protegerla, de sustentarla hasta llegar a ser un pueblo. El amor de José fue fundamental para mantener unida la familia y llegar a ser un pueblo. Yo le invito hoy en este día de ayuno a soltar el odio, a soltar las amarguras,
a soltar los resentimientos y la lista que usted pueda tener. Y más bien, reconciliémonos. Si hay algún miembro de su familia biológica con el que usted está enemistado, reconcíliese e invítelo al cumpleaños del Señor Jesús. Si hay algún miembro de su familia espiritual con el que usted tiene roces, perdónelo y véalo como los vio José a sus hermanos, como ese instrumento de Dios para formarlo a usted, para formar su carácter y para llevarlo a usted a ser ese hombre, esa mujer que en las manos de Dios cuida, protege, porque tiene el amor de Dios. Véalos como esa bendición de Dios. No siga buscando razones para abandonar su familia. Eso lo hacen aquellos que tienen la mirada en las cosas de la tierra y no en las cosas del cielo. Pregúntese hoy, ¿quién quiere ser usted dentro de esta familia espiritual? ¿Usted quiere ser un José? ¿O quién quiere ser usted? Bueno, a mí me duele mucho el corazón cuando una persona parte de esta familia. Porque bueno, indudablemente es doloroso, todos hacemos un vínculo emocional. Pero yo sé que ese es el comienzo. Llevo como 37 años en esta familia, viendo muchos ires y venires. Pero yo sé que ese es el comienzo de un deterioro espiritual. Porque finalmente lo que no nos gustó, lo que nos lleva a otro lado, pues en ese otro lado lo vamos a encontrar en algún momento, porque esa es la realidad, ¿cierto? Donde hay seres humanos, hay dificultades, hay roces. Pero yo les animo a que meditemos hoy en medio de las dificultades que podamos vivir. ¿Quién va a ser usted? Decida ser el José de su ministerio, el José de su familia, que madura, decide madurar y decide entender que su vida depende de Dios y que todo, absolutamente lo que sucede dentro de su familia tiene un propósito divino y que usted es el que está llamado a mantener la unidad, a cuidar, a proteger y a llevar esto que somos, una familia espiritual, a seguir siendo un pueblo. Ya estamos en 60 países y un poquito más, ¿cierto? Y seguiremos creciendo para la gloria del Señor. Y qué rico que usted envejezca, que ya pueda tener así canitas, que podamos envejecer juntos, que podamos contar historias juntos y que podamos, al igual como José, morir rodeados de la familia que Dios le dio, imperfecta, pero fue la que Dios le dio y con la que maduró y con la que aprendió a perdonar, la que aprendió a cuidar, con la que crecieron sus hijos, ¿cierto? Fue finalmente una familia que él aprendió a disfrutar. Y Dios, a ese hombre de fe, a ese hombre intachable que nos presenta la Biblia en Génesis, pues no lo dejó irse sin comprender el valor de la familia de Dios, que tampoco nos pase a nosotros, ¿cierto? Y aún estando ya en nuestra vida adulta, así como José, podamos tener esos hermosos momentos de perdonar, de abrazar, de cuidar, de dejar atrás una lista de agravios que no valen la pena. Que Cristo murió en la cruz por esa lista de agravios para que usted y yo
pudiéramos disfrutar de una familia. Oremos. Padre, gracias por este día de ayuno, un día más de ayuno en el que tenemos solamente que darte gracias. Gracias por 60 años. Yo quiero darte gracias por esos hombres y mujeres que nos han precedido a nosotros, con su mirada puesta en las cosas del cielo y no en las de la tierra, que han perdonado, que han dejado atrás, que se han ejercitado en ese amor que cubre multitud de faltas, que han entendido que tú, Dios, eres soberano y que todo lo que permites que suceda con nuestros hermanos en la fe, con nuestros líderes, aún dentro de nuestra misma familia biológica, tiene un propósito maravilloso, tiene un propósito, y que nuestra tarea es mantener unida la familia, proteger la familia, preservar la familia, que nuestra tarea es dejar los odios atrás, dejar la lista de agravios atrás. Y yo le invito a que en este día de ayuno usted le pueda decir: Señor, perdóname, perdóname porque mi corazón ha estado cargado con esta persona. Confiésele al Señor con nombre propio y dígale: Señor, hoy dejo esto atrás y hoy quiero decirte, Señor, que quiero madurar, que quiero ser el José de mi familia biológica, que quiero ser el José de mi ministerio, de mi familia espiritual, que se levanta a pesar de las cosas tan feas que vivió José con sus hermanos, que se levanta a abrazarlos, a besarlos, a cuidar de ellos, a enseñarles a trabajar, a enseñarles a vivir como les enseñó él a vivir en Egipto, a enseñarles a creer en tus promesas, a creer en el Dios que les dio la promesa de una tierra. Señor, permítenos en estos 60 años a nosotros seguir creciendo como el José de nuestra familia. Gracias, Papito Dios, por este tiempo. Gracias por nuestros líderes, gracias por ese uno, Señor, por el doctor Chamorro que hoy está en tu presencia. Gracias por doña Lolita que todavía nos acompaña y nos recuerda el valor de una familia que ha pasado también situaciones muy difíciles, pero como tú la has sostenido y como ella ha aprendido, Señor, y nos ha enseñado a través de su ejemplo. Gracias por nuestros líderes mundiales hoy, por nuestro líder Jimmy, por nuestra líder Saidi, Señor. Por todo, Señor, lo que tú has formado en ellos y nos has enseñado a través de sus vidas. Gracias, Señor, por cada uno de los misioneros de esta familia en el mundo. Todos nosotros, Señor, que tú nos has escogido a pesar de nuestras imperfecciones, Señor, para perfeccionarte en nuestras vidas y pastorear a un pueblo, Señor. Gracias por cada miembro de Célula Madre también que ha dispuesto su corazón, que tú has escogido para que hombro a hombro con nosotros podamos cuidar a lo que ya somos hoy, un gran pueblo, un pueblo que necesita de muchos obreros, y hoy te rogamos por cada ovejita de este ministerio, para que tú los bendigas, los guardes y nos permitas, Señor, ser esos líderes, esos pastores, esos cuidadores que tú necesitas, Señor. Tú que conoces la necesidad de cada ovejita, ayúdanos, danos la sabiduría. Y hoy te rogamos, Señor, como nos dice tu palabra, que tú envíes más obreros a la mies, porque ciertamente cada vez necesitamos más hombres y mujeres como José, comprometidos a preservar una familia que sostenga un pueblo. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén.
Bueno, un abrazo y nos vemos pronto. Dios los bendiga.